profe, Sí, perfecto. podemos iniciamos hasta las 6, maestro, como siempre. Listo. Entonces, esta parte está clara. ¿La tienen ahí clara? ¿O el profe Jorge tendremos otra duda por ahí? ¿O qué, profe? A ver, No, maestro, la no verdad se que queden sí, con dudas. sí me quedó claro. De igual manera, me parece que la idea que usted propone es muy, bueno, se lleva a cabo si uno se compromete y de igual manera es muy prometedora. Entonces, la verdad que yo estoy de acuerdo. Y sí, por lo menos no tengo dudas hasta el momento. Esforzarme más para poder ponerme también esos compromisos, porque a veces también es mucho más de uno, que uno a veces no se pone la preparación que precisamente que el compromiso del docente, más bien es uno. Entonces, listo, maestro, gracias y podemos continuar. Listo. Entonces, el profe Diego, listo, bien. Entonces, eh, empecemos entonces nuestra clase. Hoy vamos a hablar de una estructura que es la India de Rey. Hay varios tipos para, para la India de Rey. Pero es muy importante saber cómo jugar en este tipo de posiciones, ¿sí? Como ya lo hemos dicho, o sea, la idea básicamente es que si un día jugamos una defensa, una apertura, nos sacan del libro, pues que por medio de esa estructura de peones nosotros podamos realmente eh, ubicarnos, ¿sí? O sea, lo que ya les he dicho, ¿no? Que estamos en una ciudad perdida, usted encuentra un mapa y en ese mapa se ubica, ¿sí? Así es esa estructura de peones. Esa estructura de peones eh, te ubica en una ciudad perdida, en una posición en la que no tienes ni idea. Entonces, bien, vamos a empezar eh, con esta estructura de peones. ¿Cuáles son los planes de las blancas aquí? A ver si alguien tiene una idea de los planes de blancas acá, en estas posiciones. Maestro, pues gracias a este peón pasado, como ya tenemos control del centro, ganar en el flanco de dama, siento yo que es con el rey y ganar. Como, pues acuérdate que ahí suelen haber más piezas, ¿no? Ahí suelen haber más piezas. Entonces, bien, aquí realmente eh, vamos a mirar que existen varios planes, ¿sí? Pero no, no resulta tan fácil en el sentido de, de ejecutarlos en cierta medida, ¿sí? Aquí eh, coge una vital importancia en esta estructura de peones. Recuerden que la India de Rey también puede ser con el peón en C7 del negro y el peón en C4 del blanco. Entonces ahí ya los planes son distintos porque fíjense que la columna C no está abierta. ¿Cómo se llega a esta estructura? Imagínense un peón en C4, imaginen un peón en C7. ¿Sí? Una puede ser C5, C por D, C por D. Entonces se llega a esta estructura de peones. Otra puede ser C6, C por D y las blancas capturan C por D. Entonces por eso es de vital importancia saber estos planes acá. Digamos que la columna C coge más fuerza ahora en este preciso instante, ¿sí? Es decir, fíjense que la columna C, pues obviamente acá no estaba, aquí está abierta, eso hace que tenga más importancia. Ahora, es difícil eh, tener un plan con negras si no se conoce la posición. Hay algo muy interesante, ¿sí? Y es
que las blancas tienen excelentes chances en el final. ¿Sí? Esto es lo que, este tipo de cosas toca tenerlas muy en cuenta. Los finales del blanco, ¿por qué son mejores? Porque básicamente tiene una ventaja de espacio en el centro que le permite desplazarse también tanto a flanco de dama como a flanco de rey. ¿Sí? Entonces acá hay varios planes, hay varios planes. Vamos con los de negras, ¿sí? Que obviamente, como les decía, una idea es la columna C para ambos flancos. ¿Sí? Otro plan del negro viene siendo jugar el plan de la India de rey normal, F5, F4, G5, G4, lo normal. ¿Sí? Por acá había otro plancito que es F5 para poder jugar de esta manera F por E4, ¿sí? Y abrir la columna F. Pero también teniendo en cuenta que es posible jugar un plan, sea con el alfil por esta vía, o sea, por esta vía para llevarlo a G5 y activarlo o cambiarlo por el de blanca. ¿Sí? Digamos que estos son planes comunes en esta posición. Ahora, planes del blanco. Tengan en cuenta que el blanco le favorecen los cambios de piezas, ¿sí? Porque básicamente tiene mejor espacio, tiene mejor final. Entonces aquí el plan del blanco es el mismo, ¿no? Dominar la columna C y a diferencia de jugar en el flanco de rey, lo que hace el blanco es jugar en el flanco de dama, ¿sí? Con planes como A4, A5, un ejemplo. También es posible que el blanco, como ya los había dicho, cambie las piezas, ¿no? Cambie las piezas y busque un final. Entonces, teniendo estos planes claros, vámonos a las partidas, ¿sí? Primera partida entre Carlsen contra Luke Chan, ¿sí? Voy a poner esto aquí en el libro. D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, E4, D6, caballo F3 enroque, fil E2, E5, torre E1, dama E8, fil F1, C6, torre B1, alfil G4, D5, C5. Aparentemente aquí no se va a formar lo que estamos viendo porque lo normal sería C por D y estamos en la estructura aquella. C5, pero bueno, esperemos un momentico a ver si no se va a formar. B4, fil G5, caballo B5, alfil H4, caballo D2, caballo F1, caballo E3, B por C. Y bueno, finalmente entonces llegamos a esta posición. Tenemos la famosa estructura de peones, ¿sí? Y las blancas tienen que hacer uno de los planes que ya hemos marcado, ¿sí? Así que Carlsen juega F3 para mejorar su pieza más pasiva, que es el alfil de H4. ¿Por qué decimos que es pasivo? Porque fíjense, no juega por ninguna de estas dos diagonales. Por lo tanto, F3, alfil de 3 y alfil F2 finalmente trayéndolo al juego. ¿Sí? F5, A4, torre C7, H3, alfil F6, dama D2, A5. Entonces vemos que el blanco en ningún momento ha intentado jugar en el flanco de rey, ¿sí? Sino básicamente en el flanco de dama, como casi toda esta India de rey en las variantes clásicas, ¿sí? Más que todo en las variantes clásicas. F por, caballo F7, A por B y dama de 2 buscando caballo C4 para rematar la partida prácticamente. La posición negra realmente es muy triste. Fil por B6, ¿sí? Dama E7. ¿Qué pasa si torre por B6? ¿Cómo juega el blanco acá en esta posición? Caballo por E5. No, hay una mejor.
atacando B6 y F8, maestro, con la dama. Muy bien. Entonces, dama F2, ¿no? Y este movimiento, claro, este movimiento es muy fuerte porque vemos que la torre queda mal, ¿no? Y además el mate en F8. Entonces, muy bien. De esta manera podemos decir que las blancas hubiesen ganado sin problema, pero ya de por sí están muy ganadas, ¿no? Dama F2, torre B3, pueden jugar tranquilas esta posición. Se desespera y Carlsen, bueno, Carlsen no se desesperó tan fácil, ¿no? También Carlsen aquí terminó atacándolo de una manera brutal, ¿sí? De bueno, Machan se queda sin piezas, ¿sí? El sacrificio acá es bonito, ¿sí? Porque obviamente si dama por C5 viene dama E6, ganando, ya no tiene alfil F7, ya está desprotegido, y si D por C5, entonces viene D6, con la idea lógica de buscar aquel golpe de 7. Por ejemplo, dama F7 es mala, aparentemente, ¿sí? Por D7, ganando la partida. Es muy duro, igual muy duro aquí verlo de Carlsen. Pero fíjense que Carlsen, ¿qué hizo Carlsen aquí de especial? Ah, bueno, Carlsen lo que hizo fue su expansión en el flanco de dama, normal. Y el negro hizo su plan, el negro hizo F5, que es común. No hizo F4, pero sí hizo alfil F6, alfil G5, que es otra idea para poder activar el alfil. Entonces, bien, vámonos a un siguiente ejemplo. Entre Bocasek contra... A ver... Bocasek contra Darius. Solo aparece Darius aquí. Listo, vamos a ver. Entonces, fíjense. Se supone que estamos viendo estructura india de rey. Y fíjense lo que pasó acá. Un estilo de catalana o india, podemos decirlo también. ¿Sí? Fíjense que esto en parte se parecía un poquito a lo que vimos al inicio en las clases de apertura los domingos. Y, y bueno, al final se desvían ahí con D por C4. Pero fíjense que lo chistoso es que uno diría, bueno, aquí cómo va a llegar a esa estructura. Pues fíjense, E4, D5, dama C2, caballo C4 y caballo por D6. Y ya estamos en la estructura que estamos analizando. Se supone que el nombre de la estructura es India de Rey, pero fíjense que aquí no hubo una India de Rey. Aquí prácticamente lo que hubo fue una India, una catalana, como quieran decirle, ¿sí? A4, ahí está la expansión en el flanco de dama, fije 4, caballo D2, torre E1, y bueno, fila H5 finalmente, A5, caballo B, D7 y B4. Ahí está la expansión. El blanco, en otras palabras, sigue aplicando el plan. Fije 6, dama D3, porque la amenaza del negro era caballo por D5, aprovechando la clavada. Obviamente la dama desde D3 defiende D5. Caballo H5. No lo dejamos activarse con F5. Peor pieza, la mejoramos también. Y acá, torre C7, caballo F1, F3, H6 y caballo E3. Fíjense que aunque el negro quisiera controlar la columna, no puede. ¿Sí? El alfil siempre incomoda desde allí. Entonces, caballo H7, alfil D2 y bueno, se dio esta posición, torre C1 y tenemos el control de dicha columna C. ¿Sí? Ya de todos modos nosotros habíamos dicho, habíamos notificado que este es un plan que tienen los dos. ¿Sí? Rey E1, H4
Y bueno, al final llega la desesperación porque ya muy complicado aguantar ese final, ¿sí? O sea, aquí, por ejemplo, ya perdería pieza de otra forma también, probablemente, ¿no? G4, que G4 no le gusta, ¿no? O sea, fíjense que se gana una pieza, pero parece que no es necesario jugar más tranquilo aquí, ¿no? Caballo H7, ¿sí? Defender el peoncito, quizás volver a F2, por ejemplo. Entonces, bien, plan del blanco general en esta partida, vuelve y juega, ¿no? El control en la columna C. Vámonos a la siguiente partida o bueno, más bien a esta posición, la cual nos muestra cómo en finales es posible que esa ventaja del blanco aumente, ¿sí? Alfil F1, torre C7, torre torre dama C7, listo. H4, caballo F8. Fil H3 y caballo 8 de 7. Ahora les toca a ustedes. ¿Cómo podría el blanco jugar en esta posición? Maestro, pues ya los caballos están limitados, ya buscar de mejor posición al rey. Re F1 quizás. Sí, Bien. Aunque es probable que haya otro movimiento por ahí. F3 para liberar la defensa del caballo. F3, vamos a ver. Porque igual acá es posible jugar, tener unas ideas tácticas, ¿no? Sí, F4, dice el profe Jorge. Aquí es posible tener unas ideas tácticas, ¿sí? Si el blanco va demasiado lento, es posible que el negro alcance a ser una fortaleza, ¿sí? Por esa razón, G4 es un buen movimiento para amenazar G5, ¿sí? Y obviamente el caballo se está perdiendo. O jugadas como F3 o F4, por ejemplo, es muy posible que sencillamente, por ejemplo, rey F8, ya G4, pueden hacer rey E7, rey E8, y ya no me estoy ganando un caballo, ¿ven? Entonces, por eso digo que el blanco, pues realmente no puede ir muy cómodo, o muy lento, mejor dicho. Entonces, G4, caballo B8, G5, y claro, vemos que acá hay un estilo de Sichuan, rey F1, rey E2, F4 finalmente, F6, rey F3, G por F6, F por E5, jaque, y bueno, finalmente llega la jugada para definirlo, ¿sí? Esto quiere decir que en este tipo de finales realmente el negro ah, eh, tiene que tener una defensa pasiva todo el tiempo, ¿sí? Fíjense, en este caso específicamente hablando, las debilidades de B7, D6, ¿sí? Pero además, como les digo, o les decía, el principal motivo para que las blancas tengan mejores chances en el final es gracias a esa ventaja de espacio que está otorgándose en distintos puntos, ¿sí? Por eso no se les olvide, una de las formas de iniciativa que nosotros vimos es la famosa ventaja de espacio, ¿sí? Entonces, esto es vital en todos los sentidos. Vámonos a la siguiente partida o una posición más, listo. Listo, juegan las negras. Vamos a pensar aquí de 2 a 3 minutos. A ver eh, cómo podemos jugar en esta posición de negra.
A ver, profe, ¿qué pensamos acá? Creo que solo estamos nosotros tres de momento, sí. Leandro tiene como mal internet. Maestro, siento que C5 es lo más adecuado. Es que hay mucha presión sobre D6 también. No, Ujú. el Bien, C5 vamos. es el movimiento adecuado para mí. Y pues ahí los intercambios en B5 no hay problema porque el alfil en D7 apoya el tema. Bien, vamos a ver entonces aquí. Esto, el profe Jorge, ¿qué dice? ¿Está por ahí el profe Jorge? Sí, maestro. ¿Qué pensaste tú en esta posición? Bueno, yo diría que sería bueno activar el alfil, o sea, pensando de pronto de que se hiciera de pronto la captura que ya se había visto, el de B por A4, y para activar nuevamente el alfil, pero no sé, llegaríamos a la misma posición que usted está presentando. Muy bien. Bueno, perdón. Entonces aquí realmente es una posición súper buena para el negro, pero claro, hay que saber cómo jugar acá también. Entonces, por ejemplo, no se les olvide, uno de los planes del negro, eso toca tenerlo en cuenta, uno de los planes del negro es controlar la columna C. Y hago énfasis en esta estructura de peones, en este problema, como queramos decirle. eh, ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, de que si yo estoy perdido en el mapa, pues me ubico por medio de una estructura de peones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo sé que uno de los planes es dominar la columna C, entonces, ¿por qué no hacer C por D5? ¿Sí? C por D5 y estamos dominando columna C, ¿sí? Entonces, para ello es que nos sirve este tipo de conocimiento, ¿sí? Para la toma de decisiones y demás. Entonces, aquí, por ejemplo, C por D, caballo G6. Vemos que las negras han hecho dos cosas buenas, ¿sí? Dos cosas buenas. Una es claramente eh, dominar la columna C. Y dos, no menos importante, eh, luchar, por así decirlo, la ventaja de espacio en el flanco de dama, ¿sí? Nosotros, los ejemplos que habíamos visto, por lo general este peón estaba en B7 y el de A4 estaba en A5, ¿sí? Y se conseguía una muy buena posición para el blanco, sí, para la blanca. Entonces acá, fíjense algo muy interesante también. O sea, la cuestión es la siguiente. Aquí nosotros podemos tener en cuenta que las negras no tienen ese problema de la ventaja de espacio, no lo tienen, ¿sí? Es decir, lo han luchado, ahora pueden ir un poquito más tranquilos, ¿sí? Y no solo eso, también fijándonos en algo importante que es la columna C. Entonces, queda por B, A por B, alfil E7, dama A1, alfil D8 activando la peor pieza, dama B8, el alfil llegó a B6 activándose, torre por, y caballo G4 y F5. O sea, fíjense cómo el negro pues siguió con sus planes, ¿sí? Que al final es una de las técnicas más interesantes de todas, ¿sí? El jugar en ambos flancos. Si ustedes se fijan en muchas partidas de cárcel, esto cárcel lo hace muy a menudo, ¿sí? Eh, Jugar en ambos flancos. Entonces aquí E por F, caballo E7, caballo por D5, caballo GF6 y dama B7 vino G4, alfil E8, caballo G3 y bueno, vemos que el negro va a terminar llevándose esta partida, ¿sí? Entonces fíjense la toma de decisiones de las que le quiero hablar a cada uno de ustedes hoy.
¿sí? Entonces estoy en una posición normal, Boasis contra Beliaski de la partida. En una posición normal, ¿sí? En vez de hacer C5, puede que no esté mal porque ya el negro ha luchado por el flanco de dama. Quizás aquí A por B, alfil de 2 pudiera ser una opción. No creo que C por B sea buena. O traer este caballito al juego también, alfil de 3, ¿sí? O B por A4, ¿sí? Yo creo que la idea de jugar B por A4 es lógicamente capturar aquí, ¿no? Que vuelve y juega, son posiciones que fíjense, aquí ya quizás ni tendremos un plan. Pero haciendo C por D, ya nosotros quedamos ubicados automáticamente en la estructura de peones, ¿sí? Para tomar la decisión. Entonces, bien, vámonos con el siguiente ejemplo, que es entre Ponomariov y Radjabov. Vamos a ver qué pasaba en esta partida. D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6. Fíjense que esto es un samish, ¿sí? Caballo B D7, D5, C por D, A6. Fíjense cómo de nuevo el negro lucha primeramente por esa ventaja de espacio en el flanco de dama, antes que lanzarse con su plan normal de jugar por el flanco de rey. Entonces, bien, ¿qué pasa acá si alfil por H6? Les hago esa pregunta táctica. Maestro, punto H4, ¿no? O sea, caballo por E4. Muy bien. Muy bien. Caballo por E4 y dama H4, ¿sí? Este es el truco, por así decirlo, ¿no? Realmente es una posición igualada, ¿no? Esto llega a unos finales aquí muy igualados, eh, pero el negro tampoco es que tenga problemas, ¿no? Más en este específicamente que tiene caballo B6, caballo F6, de una vez para presionar el peoncito. Y su alfil mucho más activo que el de F1. Entonces, muy bien, caballo por E4. Eso es un golpe que hay que tener en cuenta acá, en este tipo de variantes, que nos sirven, obviamente, algún día nos va a tocar a la fija. Alfil E2, caballo B6, enroque, rey H7. El blanco también lucha por la ventaja de espacio en el otro flanco, ¿sí? Ya ven que esto es una tarea de A2. Caballo H5, A4, lo normal. Caballo C4. Y claro, viene F5, G por F, F4. El negro lo ha hecho bien, porque las negras han controlado como pueden el flanco de dama y ahora ya intentan jugar en el flanco de rey, ¿sí? Torre B8, caballo F6. Aparentemente pierde un tiempo, pero ha generado la debilidad de G3. Alfil G1, E4. Torre E3, dama H4. Torre G8. Ahí vemos cómo juega por los dos flancos rayados. Esto es súper bueno, ¿sí? Caballo F6. No quiso capturarse el peón de B5. Ahora sí. Vuelve a D7.
Y bueno, esta posición pues realmente no hay mucho que ofrecerle al blanco acá. ¿Sí? Se ha quedado un poco mal dada la actividad de las piezas negras, ¿sí? Pero fíjense qué tan interesante es ver cómo jugó Radjabov esta partida. ¿En qué sentido? En el sentido de que lucha por esa ventaja de espacio en el flanco de dama, primeramente, ¿sí? Y ya después, ahí sí va y juega en el flanco de rey. Entonces podemos decir que la carrera realmente se da en el flanco de dama, ¿sí? Miren que en el flanco de rey no hemos visto ni una carrera siquiera, ¿sí? Esta partida entre Stojanovic contra Dingliren, ¿sí? Vamos a ver qué pasaba acá. Fíjense, es una estructura india de rey lo que estamos viendo y estamos jugando una pausa en ahora, ¿sí? O sea, nunca está de más lo de las estructuras de peones. Fíjense que acá, esto es un erizo, como se le conoce. Las blancas deben tener una marozzi, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es posible que vamos a llegar a una estructura india de rey? Pues sí, sí se llega, ¿sí? O sea, la cuestión es que debemos tener en cuenta que aperturas hay muchas, defensas hay muchas, pero la estructura es solo una. Fíjense, es 5, H6, caballo por, jaque, caballo D5. Entonces, bien, ahora la pregunta para ustedes es, ¿con qué pieza debo capturar y cuál va a ser el plan posterior de las negras? Y les toca pensar dos cosas. Bien, 3 minutos.
Maestro, es que siento acá que la pareja de alfiles no va a ser tan eficiente por lo que la posición está tan cerrada. Por el centro va a quedar muy cerrado, pues pienso que mejor con caballo. Un caballo no es tan factible, mejor con alfil. Bien, profe Diego dice que alfil por y a peón por, entonces, ¿cómo pensaste continuar ahí, profe? Seguir la expansión en el flanco de dama para evitarle, B5. sí, Listo, vamos a ver. Dice el profe Jorge. No sabemos si el profe Jorge esté allí o bueno, tuvo que moverse bien. Entonces acá, profe Diego, hay un problema, ¿sí? Hay que analizar si alfil por, C por, ¿sí? Aunque aquí la máquina como que le gusta E por D, ¿sí? Para intentar caballo D4, seguramente. O poner el alfil en C6. Parece muy interesante la opción que da la máquina también. Entonces, bien, aquí eh, hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado porque no se olviden, o sea, el alfil que aparentemente es malo, defiende puntos importantes, o bien debilidades, o bien casillas, ¿sí? Y por lo tanto, pues hay que fijarnos también, como les digo, siempre les he dicho, un cambio favorece más a un bando que al otro bando. Entonces, tengan en cuenta a la hora de hacer el cambio, pues realmente que estamos consiguiendo. Si alfil por D5 deja una debilidad enorme en C6, ¿sí? Por lo tanto, hay que capturar de caballo, ¿sí? Y el alfil está cubriendo esta casilla débil. Ahora bien, B5, aparentemente la más humana es torre C8, ¿sí? Esta parece ser la más humana lejos. Pero quizás lo que no le gustaba a Liren, ¿sí? También podría hacer esta. Creo que esta es quizás mejor. Sí, B5 también debería funcionar, ¿no? Este hizo alfil B3, torre C1, uno la ve como mejor, pero al final todo transpone, ¿no? Supongo que dama B6, alfil B3 y traigo esta torre a C8. Todo va a transponer al final. Entonces, bien, alfil B3, torre HC8 y aquí vemos la estructura de peones, ¿sí? Entonces, vemos claramente que con caballo por D5 el blanco está casi obligado a capturar C por D. Y tras el dominio en la columna C, la expansión en el flanco de dama, que esto ya lo hemos visto, ¿sí? Pues nos damos cuenta de que realmente el negro ha hecho las cosas bien, ¿sí? Por concepto, básicamente también. Entonces acá, caballo E1, dama B6, A4, B por A, y bueno, y línea hace rey F8, no sabemos qué tan necesaria sea. Dama E3, torre C5, alfil A6, y llegó a C6, perdón. Y bueno, finalmente tras estos cambios, algo que ya hemos dicho, y es que el negro controló la columna C y ahora en esta inmediata posición también está intentando jugar por el flanco de rey, ¿sí? Aparte obviamente de la expansión que tiene en el flanco de dama. Entonces, torre B1, dama B4, dama B3, alfil D8, mejorando el alfil. Y bueno, parece que acá se equivoca el blanco. Torre A4. Igual la posición ya es desesperada porque el negro quiere jugar torre C2 y alfil B6. ¿Sí? Ya esa posición es desesperada. Entonces aquí torre A4, torre por, alfil por y torre C4, ganando un peón, ¿no? Con el que Dean Liden al final va a terminar llevándose la partida, ¿no? Vuelve y juega, vuelve y lo digo. Esto, el saber las estructuras de peones, el saber los planes del otro jugador,
nos permiten de una u otra manera tomar buenas decisiones, ¿sí? Y al final el ajedrez está es marcado por eso. Entonces, bien, vamos a pasar a una segunda estructura que también es de India de Rey. La gran diferencia es que ni jugaron C6, C por D5, ni jugaron C5, C por D6, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles serán los planes aquí? A ver quién me dice. Maestro, disculpe, no le escuché bien, se escuchó interferencia. ¿Cómo era la pregunta? Hombre, aquí la pregunta sería, ¿cuáles son los planes de cada bando? Acuérdense que hay más piezas, ¿no? O sea, ustedes tienen que imaginarse más o menos los planes aquí generales y con más piezas, ¿no? No solamente así, solo reyes. A ver, profe, ¿qué planes tienes así? Así de primerazo. ¿Se te ocurre algún plan? Maestro, expansión en el flanco de dama, rupturas Sí. acá de dominio de columnas no veo. Muy bien, dominios de columna no hay. Entonces, bien, expansión para ambos. Para ambos. ¿Qué otro plan puede haber? ¿Qué otro plan tenemos acá en esta típica estructura de India de Rey? Pues maestro, lo que usted decía ahorita, atacar en el flanco del rey para, o sea, pues ya hay control de espacio por parte de las blancas. Claro, sí, por el peón de D5, ¿no? De H4 no sé qué tan viable sea. Bien, a diferencia de, de otras estructuras, aquí sí da la sensación de que el blanco puede jugar con F4, ¿sí? Obviamente, también existe G4, ¿sí? Pero bueno, no creo que vayamos a ver G4. Planes del negro, ya los sabemos, ¿no? F5, F4, o buscar F por, o con F5, con F4, perdón, buscar G5, G4, los planes normales, ¿sí? De la India de Rey. Entonces, jugar F5, F por E4, jugar F5, F4, G5, G4, ¿sí? Cuando nosotros conocemos los planes del rival, también se nos hace más fácil neutralizarlos y esto al final se convierte en otro plan, ¿sí? Aquí hay una serie de planes. Los del blanco ya los hemos dicho, jugar, intentar B4 o jugar F4, ¿sí? O jugar G4 o tratar de cambiar el alfil de casillas blancas, ¿sí? Si es posible el de F1 vía E2, G4. Entonces ya, fíjense que cuando tenemos los planes, bueno, es mucho más fácil ir a una partida y ubicarnos. Hace poco, hace poco le decía a un alumno eso, ¿no? Que muchas veces eh, uno cuando aprende un tema nuevo, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que uno hace es o intentar aplicarlo o intentar de una u otra manera estar pendiente de él. En alguna partida, estamos viendo alguna partida online, vemos, uy, mira la estructura de peones que vi, a ver si aplican algo de los planes. Entonces, eso al final es muy bueno, ¿sí? Entonces, veamos acá, hay una pequeña transformación, ¿sí? Cuando el blanco
responde contra F5 E por F y el negro captura G por. Esa suele ser una transformación. ¿Qué decimos acá? Que por lo general, igual creo que lo vamos a ver, no se captura con una pieza en F5 ni con un alfil. Es posible que con un caballo se pueda, pero no con un alfil. Porque imagínense ustedes este peón de F5 en G6. Imagínense ese peón acá en G6. Entonces, el control de la casilla E4 es totalmente del blanco. ¿Sí? Por donde ustedes lo quieran ver, con caballos, con alfiles, como sea. Entonces, bien. Veamos. Aquí unos típicos planes. ¿Sí? Vamos a ver entonces la partida entre Bogasek contra Fedorov en la República Checa 2012. E4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, todo normal. Tenemos acá una estilo catalana con el fianchetto E4, dama C2, E5. Ahí ya está la estructura. Estamos analizando, ¿sí? Aquí está. Vamos a ver entonces qué plan se elige en este caso. Caballo G4, alfil B2, F5, E por F5. Todo a esto me refiero. Fíjense, si ustedes capturan de esta manera, le dejan el dominio total de la casilla E4 al blanco. ¿Sí? Esto no puede pasar porque posicionalmente el negro se está quedando mal. Entonces, G por F5, H3, caballo F6. Listo. ¿Cómo es posible jugar aquí de blancas? A ver a quién se le ocurre un plan acá. O sea, acá el control es de la casilla E4, ¿no, maestro? Sí. O bueno, realmente acá está complicado porque el peón de F5 lo controla, ¿no? Usted decía ahorita, maestro, si hubiera capturado de alfil, ahí ya pues se tiene dominio de esa casilla, ¿no? Muy bien, sí, exacto. Si tomaba de alfil. Muy bien. Pero bueno, tomó de peón y bueno, ahora tiene el control de E4 completamente, ¿no? Que lo más normal que yo haría en esta posición sería torre de AE, pero Y luego, profe, ¿con qué plan? y luego caballo E2 para controlar F4, maestro, porque es que pues, la avalancha de peones no me gusta. Sí, realmente hay que controlarla, ¿no? A ver, ¿estará por ahí el profe Jorge? ¿Estará por ahí? Sí, ¿Apareció? A ver, aquí estoy, profe, ¿qué piensas tú de esta posición? ¿Qué plan harías? yo aprovecharía, maestro, el flanco de rey. Para ¿Con qué aprovechar. jugaba, Master? ¿Cómo presionaría el Master en el flanco de rey?
Maestro, con F3 para después pues, pensar en G4. Bien. Esta suele ser una idea interesante, ¿no? El problema es que F3 sí es una debilidad muy importante en G3, ¿no? Una debilidad aquí muy importante y además pues que ya puede, por ejemplo, rey H2, yo puedo seguir atacando esa debilidad aquí, dama G5, un ejemplo. Entonces, aquí F4, ¿sí? Que ese es uno de los planes comunes de esta posición o de esta transformación en la estructura de peones, ¿sí? Como E5, F5. Y vemos que una de las formas de controlar, sí, es F3, una es hacer G4, pero obviamente con el rey ahí es muy complicado. Otra, la más común, es F4 de una vez, ¿sí? Aquí jugaron E4, si caballo H5, caballo E2 debería estar bien, ¿sí? Defendiendo el peón sin problema. Y el negro rara vez hace E4, pero en esta estructura es común. Les voy a explicar por qué. Resulta que si el peón no estuviera en C5, sino que estuviera en C7, surge un problema con caballo E2, caballo D4, presionando ciertas debilidades. Pero ahora es más fácil hacer E4 porque el peón ya está en C5 y evita pues que un caballo entre por allí. Entonces, bien, aquí caballo D1, rey H2, torre F2, caballo E3. Aquí vemos como el blanco dominó completamente el centro gracias a F4, ¿no? Y la posición, y al final, bueno, hacer G4 quizás no sea fácil, ¿sí? Pero Ugasek tenía eso bien preparado acá, ¿no? Fil por, caballo por E4, caballo por G4, Ugasek se fue al ataque, jaque, torre H3, y bueno, finalmente caballo G5 y entraron todas las piezas, ¿sí? Pero uno de los planes más importantes de esa posición, de esa transformación A, es luchar por hacer F4, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una forma de controlar la avalancha de peones, ¿sí? Estos son temas típicos que se dan incluso en estructuras Najdorf, ¿sí? Que son prácticamente muchas de las mismas ideas, ¿sí? Entonces, bien, vámonos aquí a la siguiente partida entre Bjorn y Gilas Persson, ¿sí? D4, caballo F6, C4, G6. Ahora sí es una india de rey también. Roque, caballo C6. Juegan de esta manera. D5, caballo H6, C5. Ahí está la expansión que tiene que hacerla sí o sí el blanco, porque el blanco no es que tenga muchos planes. B por C, dama A4, dama A6. Aquí aparentemente iban a repetir, Bjorn no quiso repetir. Caballo F7, A5, para que no entre el caballo allí a la casilla A5. Alfil H6, alfil D7, E por F y G por F. Y llegamos a esta posición, ¿sí? Fíjense que otra forma, claro, en la anterior había fianchetto y todo cambia un poquito, ¿sí? Ahora es más posible hacer defenderse con este movimiento F3, ¿sí? Porque fíjense también que es difícil cómo puede avanzar el negro. Un plan que suele ser común acá, igual hay que hacerlo con mucho cuidado. Un ejemplo, si alfil de 3, ¿sí? Muchas veces suele venir E4, F por, caballo E5, que simplemente les estoy mostrando una idea, ¿no? Se va al alfil y F4, ¿sí? Y la negra logra una posición súper dinámica. Esto suele ser, como les digo, común incluso en muchas ideas de una Pelican, de una Sverdnikov. Suele ser unas ideas así. Entonces, alfil de 3, por ejemplo, que para frenar E4, no.
Fíjense que igual te hacen E4, te hacen F4 y las ideas dinámicas del negro están intactas, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, caballo C1, caballo F6, dama D1, torre G8, ahí está el ataque, ¿sí? Jugar por la columna G, caballo D3, dama G5, dama H4 y claro, aquí la persona le sacrificó todo el tablero para ganarle la partida, ¿sí? No hay nada que hacer aquí para el polaco. Entonces, bien, fíjense, un plan del negro con esa transformación. Presiona por la columna G. La columna G está abierta, ¿sí? Fíjense que si el blanco se defiende pasivamente, pueden surgir este tipo de problemas. Entonces, bien, vámonos al siguiente ejemplo, ¿sí? ¿Qué sería esta transformación? Por lo general, o es una transformación o es la otra, ¿sí? Esto debido a que casi siempre con C5, las blancas, no se les olvide, están obligadas a capturar debido a que si no lo hacen le van a avanzar y el ataque ahora de lo que se conoce como la bayoneta, pues va a ser muchísimo más lento, ¿sí? A diferencia de la variante normal. ¿Por qué? Porque este peón suele estar en C7. Entonces lo que uno hace es jugar B4 y C5. Ahora no, ahora es más lento. Entonces casi siempre, ya en esta estructura de peones, el blanco lo que hace es capturar en F5. Por eso, o se da la transformación que acabamos de ver, o se da esta, donde el blanco tiene el control absoluto de la casilla de 4. Quizás lo que el negro tiene a favor es la columna F abierta, con palación, pero suele ser más importante el punto de 4. Entonces, bien, pasemos a esta partida entre Mareco y Bachmann. D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, caballo F3, C4, file 2, caballo A6, torre 1, C6, alfil F1, fil G4, C5, ahí vemos como Bachmann cerró la posición, H6, alfil H4, caballo D2, G5, H5, Bachmann jugó poco dudosa la variante, la verdad, ¿sí? Y finalmente llegamos a F5, ¿sí? Pero fíjense bien en esta posición, ¿sí? Aquí resulta y aconseja que acontece que vemos que las negras tras F5 no van a poder capturar con un peón allí, ¿sí? Es decir, fíjense que tras E por F5, el control de la casilla E4 está totalmente para el blanco, ¿sí? Esto quiere decir que el dominio central pertenece a este bando, ¿sí? Fil F2, alfil E3 y vemos que aquí pues realmente la columna F no le sirvió a Axel para nada, ¿sí? Que es uno de los planes. Personalmente creo que siempre evitaría, o bueno, la mayoría de veces evitaría jugar en esta estructura de peón, ¿sí? Donde me tengan el control de E4. Entonces acá torre G6, vemos el G4 muy bueno de Sandro, ¿sí? Que fíjense que acá domina toda la posición. Tiene el dominio de E4, el alfil de E3 es muchísimo mejor. Aparentemente G4 es una posición, perdón, es una jugada que debilita mucho la posición del rey. Pero resulta y acontece también que el control que hay en las casillas blancas, el control que hay del alfil bueno contra el alfil malo, pesa mucho más, ¿sí? Y aquí, bueno, Bachmann
no tiene mucho que hacer. ¿Sí? Fíjense que ya incluso el blanco se fue por la expansión en el flanco de dama, es decir, jugó en ambos flancos. ¿Sí? Y fíjense que Bachmann no quiso sufrir más. Bachmann abandonó. ¿Sí? Algo curioso porque todavía queda mucho, ¿sí? Pero la verdad es que la posición es muy triste, ¿sí? Y como dice ahí el comentarista, es una posición desesperada. Realmente es muy, muy complicado. Entonces, bien, vámonos al siguiente ejemplo. Entre el mismo Sandro contra Jorge Cot. D4, G6, C4, caballo F3, D6, E5, D5, C5, A3 enroque, B4, A6, ahí está la expansión en el flanco de dama, torre B8, B6, caballo E1, alfil B7, caballo D3, juegan tranquilo acá, dama C3, torre B2, dama C2, caballo F2, todavía no llegamos a nuestra estructura de peones. Y bueno, realmente se pueden reagrupar las piezas. Aquí es donde ya uno puede notar claramente que las blancas tienen la ventaja de espacio, ¿no? Por lo tanto, al disponer de esa ventaja de espacio, pueden reagrupar mejor sus piezas, como lo están haciendo acá, que no tiene afán. Va tranquilo, miren, torre B3, torre C2, torre CB2, finalmente vino F4, ¿sí? Que es un plan del negro, lógicamente, pero caballo C8, aquí volvemos a ver, miren, solo le falta estar el alfil en A7 o algo así, o en D8, porque tiene todas las piezas súper arrinconadas acá. Entonces, bien, ¿cómo podría seguir el blanco en esta posición? Maestro, me gusta G3, G3. aprovechando que la mayoría de las piezas están en el flanco de dama, Ajá. podemos hacer un contragolpe por aquí. Muy bien, ese concepto me parece genial. Entonces, bien, aquí, bueno, vamos a ver si al final el plan tiene que ver con G3. Alfil F1, G3, ahí está. Y alfil H3 activando aquella pieza que estaba súper bloqueada por sus propios peones. ¿Sí? Caballo B2, rey G2, caballo D3, cambio. Y bueno, finalmente vemos que el control de la posición es todo el blanco. ¿Sí? Caballo por. Imaginen que hasta le entregó una pieza porque sí. Vamos, jaque, jaque y mate. Sí, una partida pues realmente súper bonita de Sandro. Entonces fíjense, esa expansión en el flanco de dama, saberla hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si te controlan bien, es probable que seas tú el que tenga problemas para defenderte después contra un eventual ataque en el flanco de rey. ¿Sí? Entonces, bien, vámonos al siguiente ejemplo. ¿Sí? Entre Sasikirán contra Zhuang. 4, caballo F6, C4, E5. Fíjense, esto es una Benoni checa. G3, fil G2, caballo E2, enroque, fil H6, torre a E1, H3, todo normal, tenemos ya la estructura, ¿sí? La estructura que sabemos. Entonces, bien, ¿cómo podemos continuar aquí de blanca? Vamos a pensar de 2 a 3 minutos.
Que maestro, digamos acá, si capturo de peón, Sí, captura de caballo, ya no puedo hacer F4, porque muy bien. me gusta F5, F4, yo haría Ah, F4. F4 inmediata. Sí. Listo. El profe Jorge. Pero yo, maestro, o sea, yo evaluaba que se podía capturarle por F5 y después si capturaba con caballo podríamos entrar con G4. Se hacer de caballo por, dama por y pues considero que ahí se mantiene la posición, no sé. Bien, vamos a analizar entonces estas dos opciones aquí. Vamos el análisis, a ver. Sí, F4. Mejor jugada, ¿no? Poniéndole tensión de una vez. E por F. No gusta mucho. Más que todo por G por. ¿Sí? Porque lo que les digo, o sea, da la sensación de que caballo por siempre regala el punto de 4, ¿no? Y G4 sí no me gusta mucho, pero puede que el blanco esté igual bien, ¿no? Como está acá. Aquí el blanco está F por y no tiene problema. Entonces, bien. Las dos son válidas, pero mejor F4. Entonces, bien. F4 fue la de la partida, fue la que jugó Shashikirán, poniendo un poco más de tensión. Y acá eh, vemos que las piezas blancas, al tener un poquito más de espacio, pues tienen una mejor movilidad. ¿Sí? Por ejemplo, alfil F6, F por, alfil F4. Y bueno, es lo que les digo, ¿no? Ahora sí vino el G4. Y acá lo que quiero mostrarles es esto, ¿no? Que las blancas estaban mucho mejor dispuestas para romper en el centro. ¿Sí? Mucho mejor. Entonces fíjense que acá es donde podemos ver todavía más el problema de ventaja, problema de espacio, perdón, que tiene el negro. El caballo G5, caballo F7, caballo por, y prefirió abandonar porque la verdad que hay amenazas muy fuertes, ¿no? Entonces, vemos teniendo un poquito mejor estos planes, estas ideas que están en estas estructuras típicas, ¿sí? Porque hay que admitirlo, son estructuras típicas. Entonces, bien, veamos eh, esta estructura de peón, ¿sí? Que es la común. Esta sí es la más común en la India de Rey. Aquí sí uno ya encuentra la mayoría de partidas, ¿sí? Es de por sí la más sencilla de explicar de todas. Entonces, bien, aparte
de que esta estructura lleva a las dos primeras tarde que temprano por transposición. Tengamos en cuenta eso. Si yo hago C5 de una, un ejemplo, estoy en la otra estructura. Si C5 C por D, estoy en la primera que vimos, igual que C6 C por D. ¿Sí? Entonces, aquí los planes son más claros, ¿no? El blanco, por lo general, lucha por el avance de su mayoría de peones, perdón, de su ataque en el flanco de dama, aprovechando obviamente que el peón en D5 es como la batería para eso, ¿sí? Y el negro, bueno, claramente va a intentar G6, F5, F4, G5, sus planes aquí normales, ¿sí? Entonces acá vemos, a ver si se nos escapa alguna, tener cuidado acá, no dejar un plan, ¿sí? Vimos lo del C5, eso ya lo vimos lo del C6, crear una tensión central. Otro plan parece que puede ser F5, F por igual, pero ya vimos que tampoco es que sea la gran cosa. H5, H4, este no es tan común, fila H6. Y obviamente el principal que sí es F5, F4, ¿no? El blanco debe jugar en el flanco de dama, ¿no? B4, C5, ¿sí? A intentar abrir la columna C también, con mejores circunstancias, transponiendo a una estructura que ya vimos, o C5, C6, ¿no? También el blanco tiene ideas de frenar el plan del rival, ¿no? Por ejemplo, en este caso dice jugar con G4, ¿sí? Entonces aquí tenemos muchas ideas para tener en cuenta, pero es lo que les digo, al final está la estructura más común de todas, ¿sí? Entonces veamos. Vamos unas partidas aquí en la India de Rey. Ya sabemos que esta puede ser una transformación. Entonces veamos unas partidas aquí, ¿sí? C4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, fil de 3, caballo E2, roque, caballo H5, A4, F5, y bueno, aquí tenemos sí, la famosa posición. Fil G5, H6, fíjense que acá hay algo de lo que les decía, ¿no? Que si F3, pues cuidado que no te vayan a hacer un E4 algún día, obviamente aquí no, pero tener en cuenta esto. Entonces, bien, aquí fil G5, H6, fil H4, F3, fíjense como una idea de tener este avance, ¿sí? Entonces, ya esta estructura la habíamos visto, pero claro, con el peón de C7 en C5. Lo único que cambia es que el blanco tiene que ir un poquito más lento, ¿sí? Con el peón en C5, ¿sí? Ahora con el peón en C7, como está en esta precisa posición, es posible hacer B4 y C5 rápidamente. Entonces, bien, caballo G6, alfil F2, ya sabemos que uno de los planes aquí del negro es atacar por la columna G. Fil E3, y fíjense lo que tanto había querido hacer el profe Jorge hace rato, G4, ¿sí? Que esta es una de las formas de, no sé cómo decirlo, averiar la estructura negra o destruir, ¿sí? De las formas más comunes. Fíjense que el G4 ya pone a las negras en aprietos. F por, alfil por, ¿qué más da? Alfil por G6, rey por G6, dama C2, E4 y caballo por E4, ganando la partida, ¿sí? Entonces aquí vemos que esa es una forma de atacar esa estructura de peones con G4. Ah, que la más común, ¿sí? La más común es jugar con F4. ¿Sí? Esa es la más común. Entonces acá, aquí podemos mirar claramente que existen varias formas en las que nosotros podemos
presionar acá. Entonces, bien, vamos a esta partida entre Mauricio Flores y Salvijus Bersi. Vamos a ver qué nos trae esta partida. Del 4, caballo F6, G6, caballo C3, E5, A5. Fíjense cómo A5 es la respuesta teóricamente mejor. Empieza a luchar por una ventaja de espacio allí, ¿no? Flanco de dama. Fit D7, caballo H7, H5, alfil H6. Este es otro plan, pero esto se da básicamente contra la Tarrasch, ¿no? Y aquí tenemos la famosa estructura, ¿no? F4. El blanco ahora respondió con lo que normalmente haría, ¿no? Que es este movimiento F4. Caballo F6 defiende el peón de H5, caballo F1 y va el ataque por la columna G. ¿Sí? Rey H8, caballo E4, torre A2, ahí vemos la combinación, ¿sí? En este caso. Y todo, como ya les he dicho, fíjense, columna G. ¿Sí? Cuando el blanco hace F4, cuando hace F3, seguramente el plan es el mismo. Entonces, como un repaso más bien de lo que ya habíamos visto en la anterior estructura, ¿no? Como ya les dije, la única diferencia entre una y otra es el peón de C7. Que la otra variante está en C5, ya está. Es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Y bueno, aquí el negro, pues, sí, el negro aquí está muy activo. Realmente está muy activo. Y bueno, miraría dando un bonito mate aquí Mauricio. Entonces, bien. Claro, porque si captura de rey, obviamente torre por y bueno, me gané, al menos me gané una pieza. ¿Sí? Entonces, bien, vámonos a la siguiente partida. ¿Sí? Que esta transformación B vuelve y sucede lo mismo. ¿Sí? Que es el blanco ahora el que tiene el control en la casilla E4. ¿Sí? En la próxima clase seguramente se va a trabajar ya la estructura normal, que es que el blanco va a intentar B4 y el negro hace F4 y se lanza con G5, ¿sí? Que más que todo ahí hay unos pequeños desvíos. Ustedes ya saben también los planes de esta posición, ¿sí? Que quizás el negro va a jugar por la columna F1, pero quizás el blanco tiene el control en la casilla E4, que al final eso creo que le favorece más realmente. Entonces, por ejemplo, esta posición, lo que hablamos, ¿no? Caballo E4, el blanco tiene el control absoluto de la casilla E4. ¿Sí? Nosotros aquí pues podemos ver claramente que se logra una posición. Esto es súper teórico además, pero fíjense cómo el blanco aquí controla bien las casillas centrales. ¿Sí? Como les digo, ya esto ya lo habíamos visto, pero desde otro punto de vista, otra estructura. Dama E3, torre A2, y a esto es lo que nos referimos, ¿sí? O sea, realmente aquí hay una gran ventaja blanca, como por donde lo vean, ¿sí? Por donde lo vean, porque es lo que ya habíamos visto alguna vez hace un tiempo, ¿sí? Que el que tiene el control en el centro, tiene el control en la partida, y acá el blanco es el que tiene dicho control, ¿sí? Vamos a mirar otro ejemplo, por ejemplo, Renet contra Giri. D4, caballo F6, C4, caballo C3, alfil G7, fil E2 enroque, E5 enroque, caballo C6, D5, caballo E1, caballo D7, F por, fíjense que aquí Giri lo captura inmediatamente, caballo F5, caballo F6, H6, no tuvo miedo de entregar el alfil, B6, torre C3. Si yo les pregunto cómo evalúan ustedes esta posición, ¿qué me dirían? Dirían que el negro está mejor, diría que es el blanco, que es igualdad.
¿Qué piensan ustedes en esta posición? ¿Cómo la evalúan? Maestro, por la posición del caballo en F5, las negras siento que están mucho mejor. Por el caballo en F5. Sí, maestro, estoy de acuerdo también que las negras mantienen mejor posición. El alfil de C8 tiene buena disposición para moverse y también el alfil de F6 me parece que está en mejor disposición, a contrario de los caballos blancos, que entre ellos pues no se ve un movimiento fijo de ataque. Ahí Bien. tenemos la columna F dominada. Sí, ese detalle también es importante. Claro está. Vamos a ver entonces qué nos dice aquí la mano. ¿Sí? Está dando una igualdad aproximadamente. Pero también creo que fue en parte porque el blanco, perdón, cambió su alfil. ¿Sí? De casillas blancas, negras. Y pareciera que, aunque bueno, es la que da la máquina. Fije 5, alfil por y controlando allí la posición. ¿Sí? O sea, la sensación que me da a mí es que cuando nos controlan la casilla de 4, me da la sensación de que el blanco no puede estar peor. Sí, puede que sea una igualdad, pero yo lo que digo es que el blanco no puede estar peor. Sí, fíjense, acá mucho una igualdad tirando a ligera ventaja. ¿Por qué? Porque tiene el dominio central. Aquí está, fije 5, por, fije 4, a 5 caballo E1, caballo C2, alfil H6, un plan que ya hemos visto, activando la peor pieza, rey H7, caballo G3, dama G5, torre F3, fit D7, B3, y bueno, lo que decíamos de la columna F, ¿no? O si no es la casilla D4 para las negras, es la columna F. Ahora bien, las blancas dominan la casilla de 4, pero también pueden jugar por el flanco de dama. Ese sería su plan. ¿Sí? Pero aquí, bueno, parece que las negras fueron las que se adelantaron a todo esto, ¿no? Dama por, ahí está el juego por la columna F. Aquí, por ejemplo, F por G4 no sirve por alfil por C2. Si dama por C2, lógicamente alfil E3. ¿Sí? Y mate. O si torre por F7, la torre de F8 está defendida. Entonces aquí no pasaría absolutamente nada para las blancas. Entonces acá juego por la columna F, dama E2, caballo E1 para evitar la entrada del alfil a D3, H4, caballo H1, triste necesidad. Si caballo E4, viene G por F3, sin ningún problema. Caballo H1, G3, buena jugada. Y bueno, quizás haber capturado ahí ya fue entregarse a la derrota inmediata, ¿no? No hay cómo salvar esta posición, ¿no? Ya que si caballo por F3, pues mate. Alfil de 3, rey F2, puede seguir alfil de 3 sencilla, ganándome la torre. ¿Sí? Y bueno, posición muy triste. Pero en general, yo siempre recuerdo eso, ¿no? Que uno tiene allí la chance de eso, de controlar la casilla de 4, quedarse con una ligera ventaja. ¿Sí? Vamos a ver si tenemos un último ejemplo así. Eh, Aunque bueno, esto ya podríamos complementarlo más bien con la otra, con la otra clase. Entonces vamos a dejar, hoy nos quedan faltando unas 3 partidas, 4 partidas, pero aparte después vamos a ver la India de rey compleja, que es cuando el blanco se va al ataque en el flanco de dama y las negras hacen lo propio, pero eh,
en el flanco de rey. Entonces hemos visto unas estructuras interesantes de la India de rey que la verdad nos dicen varias cosas, nos ayudan a tomar las decisiones acertadas. Y creo que este es el paso uno para estudiar aperturas, ¿sí? El estudiar la estructura típica de una posición, de una apertura, posteriormente la teoría y finalmente los finales más típicos obviamente con medio juego. La idea es siempre ser completo, ¿no? Estudiar de apertura a final, pero muchas aperturas que nosotros jugamos, muchas defensas, están conectadas con ciertos finales típicos, ¿sí? Entonces, ahí les doy ese tic, ¿no? O sea, aparte de estudiar la teoría como tiene que estudiarse, uno empieza siempre por este tema estructura de peones para darse una mejor ubicación. Entonces, no sé si los profes pues quieran agregar algo allí. No, maestro, muy completo. Maestro.